bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre un problema que muy probablemente ustedes habrán visto en las calles de donde viven en cualquier lugar del mundo. Nosotros lo vemos a diario en Nueva York y por supuesto que cuando viajamos tratamos de observar este proceso que se está dando en las sociedades occidentales. En Europa, por ejemplo, en España se ve mucho, en Francia y en muchos otros lugares. Y es el proceso de creación de una especie de doble capa en las sociedades. Está creciendo el islamismo. Y está creciendo de una manera que ha penetrado institucionalmente y ha empezado a romper aquella barrera que había cultural. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto afecta o no afecta? Vamos a buscar algunas respuestas, vamos a recoger algunas expresiones y opiniones de lo que está pasando en Europa, porque es extremadamente preocupante y les digo, aquí en la ciudad de Nueva York es muy preocupante. Pero antes de darles contexto de todo esto que vamos a discutir hoy con un panel extraordinario, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Quiero saludar especialmente a todos nuestros amigos de Distrito TV en España, igualmente a todos los miembros de nuestro canal de YouTube y nuestras llaves azules y a los miembros que se han suscrito a nuestro canal de Rumble. Bienvenidos todos y por supuesto a nuestros seguidores de las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida a nuestro panel para empezar a discutir este tema tan interesante. La profesora Hannah Serroux, que ya ha estado con nosotros en múltiples oportunidades y que maneja muy bien este tema. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido mi colega y amigo Alberto de Filippis, también lo han visto por acá. Bienvenido. Hola Maybord, un saludo a tu invitada y como siempre es un placer estar aquí contigo. Estamos hablando de un incremento del islamismo y el fundamentalismo islámico. Vamos a hablar sobre esto porque hay mucha gente que está confundida y otros están muy preocupados. Esto va contrario al pensamiento occidental porque se ha visto el crecimiento, se ha visto el comportamiento de grupos que no son capaces de integrarse a las sociedades a donde están, sino que guardan prácticamente una forma de existencia en la que cohabitan y desprecian al país que los recibe. Lo vemos aquí en la ciudad de Nueva York porque hay como especie de guetos creados por ellos mismos donde estas personas que llegan no se integran, no comparten y todo lo contrario, muchos de ellos y esto quiero que lo aclaremos, el fundamentalismo, es decir, el radicalismo, hace que de ellos brote un odio o un desprecio hacia la formación del Estado que los está acogiendo. Hay otros que han logrado pasar esa barrera y por supuesto se han integrado porque no son radicales. Quisiera que empezáramos esta conversación con Hannah y luego vamos a pasar con Alberto. Adelante. Bueno, como bien has dicho, ha habido un flujo en lo largo de la historia de la inmigración global, ¿no? Donde han habido procesos de adaptación, donde se ha reconocido el lugar donde uno ha llegado y ha podido convivir y vivir plenamente y donde no se ha creado la idea del ellos y nosotros. Ahora bien, en el momento que los países como Egipto, en países como Argelia, por poner ejemplos, ¿no? Donde grupos de hermanos musulmanes, miembros de hermanos musulmanes, miembros de organizaciones islamistas fueron perseguidos, encarcelados, estos cuando huyeron, donde encontraron el refugio y donde encontraron la protección y la posibilidad de expandir y de volver a estructurarse como organizaciones, fue justamente en Europa, fue en Estados Unidos, fue en Londres, porque pues llegaron en procesos de asilo político, porque apelaban a una persecución política. Egipto intentó erradicar la organización de hermanos musulmanes, así como pues los wahabitas también en sus contextos y en cambio la democracia occidental no era consciente de lo que suponía esto. Estos flujos que llegan con la inmigración no llegan con la idea de integrarse, no llegan en un proceso migratorio económico, de desarrollo de un proyecto personal, sino con el proyecto de
de expandir, de arraigar un modelo político, social, que va en contraposición de la democracia. Ahora bien, quiero utilizar la democracia y las fisuras de la democracia para penetrar en las instituciones y tener un reconocimiento y peso en estas propias instituciones. Es decir, de aquella sociedad que la acoge se quiere basar en ella para su existencia y su expansión. Es por eso que, por ejemplo, no podemos comparar la realidad de la inmigración, cómo se gestionaba en los años 70, 60 o hasta los 80, cómo después, al llegar estos líderes, cómo manipularon y captaron y consiguieron crear esta idea de ellos y nosotros. El islamismo, para que nos entendamos, es la contraposición a la democracia. Su enemigo es el infiel. Educa y adoctrina a los jóvenes en el kofar, el infiel, en la persona, el modelo social a abatir, ¿no? Y basa su existencia en que exista el ellos y nosotros. No puede existir, no puede desarrollarse si no existe un conflicto, si no existe esa separación, si no existe el ellos y nosotros. Y repercute en todas las esferas de la vida, es decir, la económica, la de las relaciones, la educativa, la legislativa. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que aquellos que amparan en lo que en nuestro país, por ejemplo, en la Constitución reconoce la libertad de culto, ellos no son una corriente de culto, no es una fe, no podemos medirla y afrontarla como un elemento de fe. El islamismo es una corriente política totalitaria, violenta, que su anhelo es la dominación del mundo, es ser la contraposición a la democracia. ¿Y en qué ha basado sus éxitos? Donde ha fallado el Estado, donde hay fisuras en la democracia, ellos han estado allí. Lo hicieron en los años 1928 con su fundador Hassan al-Banna, cuando Egipto, en las desigualdades sociales, consiguió desarrollar este proyecto. Se reforzó a principios de 1970 con el grupo fundamentalista universitario Yihad Islámica, que se convierte en el brazo armado, y hoy, a nivel global, con los flujos de la inmigración, ve en la inmigración dos elementos claves para su existencia: penetrar en las democracias occidentales, tener capacidad de captación de fondos e internacionalizar su causa. Y esto ha ayudado especialmente con las corrientes políticas de la izquierda, que lo ven y lo analizan desde una perspectiva paternalista, desde una perspectiva buenista y con la visión como elemento de libertad de culto, dejando entrar a una cuestión que no es culto, sino es un modelo político, legislativo, económico, que se instaura y quiere ser una contraposición a la democracia occidental y a la identidad cultural judío-cristiana en que se ha basado las sociedades europeas. Esto que tú planteas es sumamente importante, porque hay muchos que nos preguntan si tememos al hecho de que podamos ser suplantados o podamos ser sometidos a estas alturas de la vida para que pensemos o que creamos en algún otro Dios o en algún otro modelo de sociedad. Quiero escuchar atentamente lo que nos va a plantear Alberto. Él está en Francia, en París en estos momentos, y ha estado estudiando, pero viendo el problema, viendo el proceso que se ha dado en Francia, que es muy interesante. Yo estuve allá estudiando por muchos años y vi una parte de ese proceso, pero él lo tiene completo. Adelante, Alberto. Quería decir que después del pogrom antijudío cometido por Hamas el 7 de octubre en Israel, hubo muchos eventos antisemíticos en Francia. Y la paradoja es que estos cientos de ataques se han multiplicado desde el 7 de octubre, es decir, desde el ataque de Hamas, no desde la respuesta de Israel. Otro problema es, sí, efectivamente los flujos migratorios han traído aquí mucha gente que no quiere
que quiere vivir del sistema francés, que es uno de los más generosos en el mundo, pero que no quiere integrarse y quiere la Sharia, es decir, la ley islámica. Y quiero decir también que la laicidad, el concepto de la laicidad está inscrito en la legislación, en la constitución francesa. Es decir, en otros países hay un Dios, se respeta la religión. Aquí la laicidad es ley. Y me gustaría contaros también que un problema más es que las personas o muchos de estos radicales son franceses nacidos en Francia. Sin embargo, un evento que no es claramente antisemita, pero que ofrece el sentido de la atmósfera que respiramos aquí en el Hexágono, en Francia, ocurrió el sábado pasado. Estamos en Crépol, es un pequeño pueblo, 500 habitantes, en la región de la Drôme, en el sur del país. Bueno, un lugar sin historia en la profunda provincia. El municipio organiza una fiesta en un lugar donde en general no pasa nada. Hacer estas fiestas cuesta dinero. Las arcas de los municipios están vacías, no hay esta oportunidad, esta posibilidad, pero el maire, el alcalde de la ciudad, de la pequeña ciudad, este año quiere hacer una fiesta. Sin embargo, alrededor de la medianoche, cuando la fiesta ya está volviendo al final, algunos jóvenes comienzan a reunirse frente al salón. 2, 3, 4, 10. Habrían sido rechazados en la entrada al comienzo unas horas antes por estar armados y por no tener el tiquete de entrada, por no haber pagado 4 euros para entrar. Repito, en cierto momento los delincuentes salen los cuchillos y comienzan a apuñalar las personas al azar. Y gritan, muchos de ellos, vamos a matar los blancos, vamos a matar los franceses. El resultado será un chico muerto, 17 heridos, 4 están prácticamente casi al final de su vida porque están arriesgando, podrían no sobrevivir. Unas horas más tarde, los servicios especiales, los cuerpos especiales, como 50 o 100 policías, entran en uno de los barrios complicados, como se definen aquí, un barrio musulmán, y empiezan a identificar y arrestar estos chicos que no han ni siquiera, que han puesto algunos de esos videos en las redes sociales. Han sido tan tontos que prácticamente han ofrecido la posibilidad de ser identificados. Ahora, los asesinos, hemos dicho, huyeron, son todos de un distrito difícil de una ciudad vecina. Al comienzo, los medios mainstream han tratado este hecho como una serpiente de verano. En el periodismo, una serpiente de verano es un evento que no es tan importante. Sí, un evento importante de un día, pero no tiene ninguna recaída, ninguna importancia social. Y en realidad así no es, porque efectivamente todos son de un barrio muy específico donde normalmente la policía no entra, no quiere entrar porque no pueden asegurar la seguridad ni de los policías, que se puede entender que representan al Estado, no pueden asegurar la seguridad de los bomberos, no entran los bomberos, no entran las ambulancias porque tienen miedo a ser atracados, a ser violentados con piedras, con cuchillos. Y bueno, en realidad las personas que fueron atacadas, repito, no eran judíos, pero demuestra cómo estas personas que han nacido en Francia, que son franceses, aquí se dice franceses de papel, es decir, no tienen un corazón francés, no aceptan los valores de la cultura francesa, pero han crecido aquí, pero siguen odiando la cultura francesa, porque efectivamente la propaganda que tenemos aquí en este país desde hace como mínimo 20 años es una propaganda súper fuerte que ha creado muchísimos problemas y que ha creado extranjeros nacidos en Francia. Es una paradoja increíble. Para evitar disturbios, aún oficialmente no se conoce la identidad de los atacantes, pero ha habido filtraciones y parece que ninguno de estos delincuentes tiene nombre, yo diría, occidental o francés. Quizá, repito, sean franceses por nacionalidad, pero todos son de origen musulmana.
las presas republicanas han saltado y si quieres hablaremos de esto en los próximos intervenciones. Sí, es importante lo que tú planteas, Alberto, porque ahí hay un desmantelamiento de lo que es la parte de la cultura occidental. Lo que planteas es muy claro, es un ejemplo de ello, y ya nos vamos con Hanna. Está la utilización de los mecanismos de violencia para suplantar al Estado. Es decir, en el barrio Saint-Denis de París, al policía le da miedo entrar porque sabe que si entran, muy probablemente no vaya a salir, e incluso se le amenaza a la familia de los actores del Estado que pongan un pie allí para romper ese gueto que se ha constituido. Estamos hablando de muchos guetos, ¿ok? Estoy poniendo como ejemplo el de Saint-Denis, que es uno de los más fuertes, ¿no? Y también al suplantar al Estado empieza entonces a asumirse unas nuevas formas que son contrarias, son ajenas a Francia. Nosotros conocemos bien Francia, conocemos muy bien España, pero se está suplantando, es como si estuvieran metiendo un cuchillo para cortar la esencia francesa, desmoralizando al francés y tratándolo, en todo caso, de eliminarlo. Esto no es tristemente un escenario que se presenta en Francia, repetimos, está en toda Europa, está en América y en muchos países de América Latina que pareciera que es un pedacito que está olvidado, pero allí hay una esencia importante. Vámonos, Hanna, con tu opinión sobre este tema. Adelante. Pues lo que ha expuesto Alberto es muy importante porque refleja, es el claro ejemplo del éxito que ha tenido el islamismo en toda Europa. Es decir, él explica jóvenes nacidos en Francia, sucede en todos los países de Europa, europeos nacidos terceras, cuartas generaciones, pero su arraigo, su pertenencia, sus valores, su escala de valores y el ordenamiento a que responden ellos no es al de la ciudad, al país en que viven o el pasaporte que llevan, sino a ese interés, a ese orden islámico. Y ese es uno de los primeros éxitos que hay que reconocer de la corriente islamista, esa capacidad de crear comunidad, de captar, pero no ha sido sola con sus recursos, sino con los recursos públicos, con la financiación de la administración pública, con la ayuda de la izquierda y especialmente de todas esas grandes campañas de la diversidad, del multiculturalismo, que las han utilizado para justificar su arraigo de sus normas, sus tradiciones jurídicas, su escala de valores, ¿no? Y a más, por desgracia, como bien ha explicado, la policía no entra porque se ha extendido un argumento terrible, es cometes un acto delictivo, cometes una agresión, un robo, atentas contra la ley, no pasa nada porque lo estás haciendo contra el infiel, lo estás haciendo contra alguien que no es de la umma, no es de la comunidad musulmana, atentas contra un cristiano, atentas contra un judío, se permite, es más, se aplaude porque reconoce, es un gesto de pertenencia a esa umma, a esa unidad islámica, ¿no? Y ese es el gran éxito, pero lo vemos en algo tan evidente, en entornos de barrios tan conflictivos, como también ha crecido en entornos, digamos, más estructurados, más sofisticados en ámbitos académicos, universitarios e inclusive en entornos de políticos, ¿no? La Comisión Europea hizo una campaña sobre la atención a los jóvenes, donde reconocía que los jóvenes europeos van con hijab, cuando el primer instrumento bandera del islamismo es el hijab, que ahora justamente están en el debate si es una cuestión identitaria, es una cuestión religiosa, porque quieren llevarlo. Bueno, pues es un instrumento de dominio, de señalamiento, de pertenencia a la comunidad islámica y consideran que donde llega ese hijab está llegando su poder, ¿no? Algo que nos debería preocupar y ocupar a los dirigentes es todas estas agresiones que se van repitiendo por toda Europa
por todas las democracias occidentales, debería estar debatiendo, porque no estamos hablando solamente que ahora el flujo migratorio, cerrar fronteras, expulsar a aquellos que no tienen la nacionalidad. Estamos hablando de terceras, cuartas generaciones que son europeos y que no responden a los valores europeos, no responden al respeto a las democracias, a las libertades individuales y a los derechos humanos. Son europeos que apelan a instaurar la Sharia, la ley islámica, porque el islamismo, la corriente de hermanos musulmanes como el wahabismo, se ha instaurado, ha penetrado en nuestras estructuras fuertemente y no somos capaces de hacerle frente justamente porque estamos asentados en el políticamente correcto, en el políticamente de la diversidad, del multiculturalismo, y no nos permite hacer frente y detectar la amenaza que se ha expandido en nuestras instituciones y que ha creado ciudadanos que repelen y odian la propia democracia que nos ampara a todos, ¿no? Y que luego cuando entran en estos barrios donde no entra la policía, pues estos energúmenos, estos violentos son aplaudidos porque están haciendo la yihad pequeña. Cuando hubo los atentados en Israel y luego se hizo la llamada de la gran yihad, nadie se preguntó dónde estaba esa capacidad de algo que para Europa podría ser lejano, pudiera tener capacidad de reacción en nuestros barrios, en nuestro día a día, porque su red funciona muy bien, porque la corriente islamista, a pesar de sus diferencias, tiene un objetivo común, es ser la alternativa a la democracia, y está en una sociedad fragmentada, está en una sociedad de fisuras, está en una Europa con crisis interna de valores en lo más profundo de su personalidad heridos, y consiguen penetrar. Y por ello la yihad local, la yihad del diario, les funciona. Y entonces no nos hemos de sorprender. No nos podemos sorprender. Fíjense que hay un caso que quiero analizar con ustedes, ¿no? Porque en la medida en que hemos venido desarrollando y observando todo este proceso de islamización, de fundamentalismo en Europa y en Estados Unidos, hemos visto también cómo miembros de estos grupos, de estas comunidades que se han ampliado, empiezan a ocupar cargos públicos. Y muchos de esos que ocupan cargos públicos desprecian profundamente el país que se supone están representando. Aquí en Estados Unidos tenemos miembros del Congreso que desprecian la bandera y a los Estados Unidos. Y así queman banderas, así destruyen y desmoralizan a la gente. Y pues ahora se ha puesto de moda que si llevas una bandera de los Estados Unidos entonces te ven mal. Así estamos. En Europa pasa lo mismo, con, bueno, muy cortas excepciones. Vimos lo que está pasando en España, que la gente ha sacado las banderas de España. Y eso es como un despertar, ¿no? Ni siquiera quiero hacer referencia a ese tema, pero hay gente que no puede sacar su bandera. Lo cierto es que estos grupos están logrando poder político. Aquí en Estados Unidos hay fiscales, hay jueces, hay representantes al Congreso, gobernadores, alcaldes, es decir, están pisando, y eso indica toma de decisiones contrario a los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, contrario a Francia. Quiero escuchar la posición de Alberto en este sentido, porque en Marsella ha pasado algo así, bueno, en muchos otros lugares, pero Marsella es un tema que creo que tenemos que estudiar adelante. Sí, bueno, permíteme decir lo que me ha dicho un querido amigo argelino musulmán. Vine a Francia para dejar atrás la mierda del fundamentalismo islámico y la encuentro aquí, y los franceses no lo entienden. Uno de los problemas es que, por ejemplo, muchos de los predicadores, de los imanes que recién llegados en Francia, simplemente no hablan francés y sus mensajes no son controlados por las autoridades. Después hay países como Qatar, por ejemplo, que además de realizar enormes inversiones, especialmente en el campo inmobiliario, también operan para mejorar su imagen. Tú querías hablar, obviamente, de Marsella, pero si me permites 30 segundos hablar, por ejemplo, del fútbol.
por ejemplo, al comprar el equipo de fútbol del Paris Saint-Germain, que se transformó en un acorazado que gana un campeonato francés tras otro, comprando campeones sin respetar ninguna regla financiera, porque Qatar juega sucio, es decir, muchos jugadores, como sucedió con el Neymar brasileño, son comprados por equipos catarines que no tienen que respetar las reglas financieras europeas, y luego estos equipos ofrecen los jugadores al PSG de forma gratuita. Con esta diplomacia del fútbol, el PSG ha aumentado su fan base y Qatar no solo ofrece un equipo que efectivamente gana a los tifosos, a los hinchas, ha instalado organizaciones, escuelas coránicas y otros organismos en los barrios pobres de Francia. El problema de Francia, por ejemplo, como de muchos otros países, es de los políticos y la gente de poder que se deja comprar. Porque después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, quiero repetir que la mía no es una crítica contra los musulmanes, la mía es una crítica contra los fanáticos que colonizaron el Islam en Francia y la cultura woke, como se dice ahora, les ayudó. Las autoridades y el presidente Macron de esto son culpables, no toman iniciativas a este respecto y el mensaje que pasa siempre es un mensaje de víctima. Los ciudadanos franceses de la fe musulmana no tendrían derechos, vivirían en guetos. En realidad las cosas son un poco diferentes porque, por ejemplo, en los barrios populares de las grandes ciudades donde se recopilan muchas comunidades musulmanas, se han invertido miles de millones de euros en los últimos años. El problema es, por ejemplo, un sistema social a menudo generoso con las familias numerosas y con quien a lo mejor no quiere trabajar. Otro ejemplo, yo por ejemplo detesto criticar las universidades, los profesores, pero hablé sobre la cultura woke porque uno de los principales problemas hoy en Francia es el de la educación. Un tipo de complejo de culpa que ha hecho imposible criticar al Islam político porque se te acusa inmediatamente de islamofobia. Es una táctica que evita cualquier discusión porque alguien acusado de islamofobia no puede expresar sus ideas, tiene que defenderse, tiene que decir no, no soy islamófobo, no. Los hermanos musulmanes y sus redes es uno de los libros, por ejemplo, más importantes de estos últimos años. Fue escrito por Florence Bergeau-Blaclair. Es un libro que muestra cómo el Islam político de la organización llamada precisamente Hermanos Musulmanes ha permeado la cultura, la sociedad francesa, explica cómo sus representantes logran usar redes sociales para ser invitados a programas de televisión, enseñan en las universidades. Yo estoy haciendo un MBA, una Master in Business Administration, y tengo varios profesores que quieren explicarme que Hamas efectivamente es el brazo armado de una organización política. No son terroristas, son personas que son liberadores, son, como dicen los franceses, partisans pelean para la libertad de su propio pueblo. Y otra cosa que me molesta mucho es descubrirse financieros de Hamas. Yo y probablemente vosotras también, sois financiadores de Hamas, sin saberlo y sin quererlo. ¿Cómo? A través de la ONU. La ONU vive de dinero público, se financia por dinero público. Todos saben que organizaciones como la UNRWA, por ejemplo, en Gaza, no funcionan sin permiso de Hamas. Miles de millones han llegado a Gaza, que debería ser una especie de Macao, de Singapur, de Hong Kong en miniatura. Y en realidad las personas pasan hambre porque estos delincuentes construyen túneles y bases militares en lugar de pensar en la población civil. Y 30 segundos sobre la izquierda francesa. En Francia tenemos una cuestión relacionada con la responsabilidad política. La derecha parece que no tenga efectivamente una élite intelectual capaz de afrontar estos desafíos. Pero la extrema izquierda es aún peor. Me gustaría hablar de Jean-Luc Mélenchon, la extrema izquierda encabezada por un hombre turbio llamado Jean-Luc Mélenchon, pro Maduro, antiglobalización, uno de los hombres, de los diputados más ricos del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Bueno, él ha dicho que el islamismo radical funciona sobre todo entre los jóvenes. Mélenchon siempre ha presionado para que se reduzca, por ejemplo, el derecho al voto de los 18 a los 16 años. ¿Por qué? Porque efectivamente su fan base
es entre estos jóvenes islamistas radicales y sabe que las organizaciones como los Hermanos Musulmanes controlan paquetes de votos. Sabe que tiene unos cuantos electores que siempre van a votar a izquierda, porque siempre se tiene que votar a izquierda, porque tú no votas el hombre, votas la bandera, vos sueñas con Castro y no sé, y con Cuba revolucionaria, y después tendrá otras miles de personas que están controladas por las organizaciones integralistas islámicas, y espera efectivamente en la próxima elección presidencial de llegar a la segunda vuelta y de ganar las elecciones presidenciales. Y es muy arriesgado decirlo, pero la última vez le faltaron 400.000 votos. Ahora está hablando en contra de Israel y en favor de los musulmanes de Francia, y no quiere definir, por ejemplo, Hamas como una organización integralista. Efectivamente podría encontrar los 400.000 votos que le faltaron la última vez en las próximas elecciones, y ahí sí que podría ser un problema con un presidente así, presidente de uno de los países más poderosos y grandes y importantes del mundo. Muy interesante que lo que estás planteando, porque si él llega al poder, hay muchos modelos de los que estamos viendo en Francia que se están desarrollando en otros países. Si se llega al poder y ya se toma un país tan importante como Francia, aquí en Estados Unidos hay experiencia sobre el tema y han avanzado muchísimo. Y en América Latina es un tema que hemos estudiado mucho acá con expertos latinoamericanos, porque allí está no solamente el modelo de financiamiento propio para estos movimientos, sino también está el sustento que se exporta a muchos países, ¿no? Quisiera con Hanna que nos hablara, porque aquí estamos planteando, Alberto lo ha explicado muy bien, el tema del voto. El voto es sumamente importante. En esta semana que concluyó se discutió en Estados Unidos en 2 cámaras diferentes el tema de la apertura de fronteras que se ha dado durante la actual administración, cómo han llegado estas personas en masa, llegan de cualquier país del mundo. Hay gente que viene de Yemen, hasta chinos, iraníes, de cualquier país del mundo. Son 70 países en los últimos meses. Y vienen muchos islámicos, de varios países islámicos, que no se van a integrar porque tienen, como les decimos, un proceso de guetos en los que ellos no comparten, y todo lo contrario, cada vez que se les quiere ofrecer desde el financiamiento, que lo tienen, porque hay programas sociales de los que ellos disfrutan, y entre la gente norteamericana cada día quiere tener menos hijos, igual que los europeos, entonces son ellos los que ocupan esas ayudas sociales y tienen hijos todos los años, varias mujeres a la vez con una sola familia. Y esto hay que tenerlo en cuenta para explicar el crecimiento de esta población a nivel mundial. Está el tema del voto, se discute. Detrás de todo esto hay unos votos, hay 3 tipos de votos: el voto de agradecimiento por haberlos traído y pagarles la vida en Estados Unidos y haberles ofrecido las ayudas sociales, etcétera. Eso crea dependencia. 2, está el voto que no puede ser marginado, que es el voto ideológico consciente de transformar la sociedad donde se está llegando a la sociedad que ellos quieren, que en todo caso pues no se parece a la nuestra. Y está el otro voto que es comprado, ¿no? Entonces quiero tocar este tema porque es sumamente importante. A veces a uno le da terror observar declaraciones de agentes de grupos terroristas que ofrecen apoyo directo a líderes que se supone deberían estar defendiendo a Occidente, pero eso no pasa. Hanna, adelante. Justamente sobre la compra de votos, pues en España tenemos justo ayer un claro ejemplo de compro de votos y cálculo político, ¿no? El Sánchez, el presidente del gobierno de España, estuvo de visita oficial en Israel y, bueno,
tuvo unas palabras, pues en un contexto como el que vivimos actualmente, totalmente desafortunadas. Yo como española no me siento representada ni mucho menos, especialmente teniendo en cuenta las familias que han perdido sus seres queridos, que les han secuestrado sus bebés. No es digno de un mandatario ir a un país en un contexto tan difícil y decir lo que tiene que decir. Tal fue el mensaje que hoy nos hemos despertado con la felicitación directa a Sánchez, al presidente del Gobierno de España, recibir la felicitación de Hamás. Porque justamente para los islamistas, evidentemente, Hamás es el promotor, activista político, etcétera, etcétera, y nadie es capaz de ver que Hamás es un brazo armado, miembro de la yihad islámica, que ha secuestrado niños, bebés, ancianos, que no le importan las vidas de los gazetís ni los niños de Gaza, ni mucho menos, pero que justamente se ve empoderado porque personajes como Pedro Sánchez, que está condicionado y que y no sé si es totalmente consciente del poder de penetración del islamismo en sus estructuras de partido, incluso en las estructuras de gobierno en España, especialmente en Cataluña, pues tiene esta posición tan radical de llegar a recibir esta felicitación de Hamás. O sea, hemos recibido una felicitación de un grupo terrorista. Yo no sé, la historia reciente de España, no sé qué presidente del gobierno le hubiese gustado recibir una felicitación del grupo ETA. No lo entiendo, ¿no? Respecto al tema de las banderas, ¿no? En España hay zonas que es difícil y casi peligroso sacar la bandera española. Yo vivo en una zona donde se rechaza de lleno todo aquello que es de la unidad nacional española, porque hay una parte del movimiento independentista catalán muy virulento, ¿no? Pero en cambio se felicita, se aprueba que se saquen las banderas de Hamás, las banderas de Palestina, e inclusive pues incluso a algunos les hace gracia la bandera del Estado Islámico de Al-Qaeda, ¿no? Hasta este punto hemos llegado, ¿no? Con esto, ¿qué sucede? Que la penetración en la política, ¿no? En las formas, mecanismos de ganar estos votos, ¿no? a individuos que no tienen cultura democrática, no tienen cultura de participación política, llega a tales extremos como que tenemos una organización islamista que tiene vinculaciones de financiación a grupos armados terroristas, que es la que lidera y la portavoz de la Comisión Islámica de los Españoles, ¿no? Y que es la que decide qué profesores dan clases de Islam en las escuelas públicas, mientras se está sacando, España no es un país laico, tenemos la libertad de culto, es diferente de Francia, se ha sacado la religión, pero cristiana, todos los símbolos cristianos, pero en cambio entra la religión y lo que no es religión, porque no hay un filtro, no hay un estudio del islamismo, pero sin ninguna capacidad de análisis, de verificar la metodología, el argumentario pedagógico o qué perfiles de profesores van a dar a esa clase, porque está en manos y poder único de decisión de la Comisión Islámica. Al mismo tiempo, esta organización con otras son las que, por ejemplo, en Cataluña han creado un manual para los cuerpos y fuerzas de seguridad, cómo tienen que actuar en la calle a la hora de identificar un individuo para no tener conductas islamófobas, ¿no? Y se acepta. ¿Eso qué conlleva? Pues que aquellos dirigentes que de alguna forma puedan querer organizar
algún sistema de orden donde la ley nos ampare a todos por igual, les sea difícil, porque se están asentando las bases en la educación, se están asentando bases en lo que es la justicia, en los poderes de las autoridades que tenemos a pie de calle, y el avance no es del aislamiento, no, ya no se aíslan, es la expansión, el arraigo en todas las esferas de la vida, ¿no? E inclusive en la esfera económica. Nosotros aquí tenemos una diputada de un partido islamista que su principal labor en España y también en Latinoamérica es instaurar la banca islámica. La banca islámica. Entonces ya hay un orden económico también paralelo. Y en medio de esto nadie se despierta. Luego no nos tenemos que sorprender cuando los agentes de la autoridad quieren intervenir en hacer una actuación en un determinado barrio o identificar algún determinado individuo que reciba una respuesta de rechazo, porque el propio sistema está legitimando estos mecanismos de rechazo. El propio sistema, ¿no? Y evidentemente el que Sánchez, el presidente de España, haya recibido la felicitación de un grupo terrorista como es Hamás, nos pone en clara evidencia en manos de quién estamos y hasta qué punto hemos llegado, ¿no? El poder de influencia de la hermandad musulmana, sus diferentes tentáculos ideológicos, culturales, educativos y económicos están abordando en todos los países democráticos, en este caso especialmente Europa. Estados Unidos tiene zonas realmente que empiezan a estar perdidas, y en este caso quiero recordarme de Vermont, el estado de Michigan, ¿no? O, por ejemplo, recientemente un estudio que me hicieron llegar sobre Perú, donde empiezan a haber escuelas coránicas, ¿no? Ya las escuelas coránicas se está convirtiendo en algo como un mal menor, se ha aceptado porque no hay esa conciencia de lo que supone. Hemos normalizado que una niña de 5 años vaya totalmente vestida de negro. ¿Dónde está el derecho de la infancia, que dice uno de sus pilares es que el derecho a la construcción de la identidad libremente? Lo estamos obviando, O es, señores, ¿a alguien les parece que una niña de apenas 5 años, su ilusión es vestir de negro totalmente? No les estoy hablando de Afganistán, no les estoy hablando de Irak, no les estoy hablando de Siria, les estoy hablando de España año 2023, le estoy hablando de Europa en el año 2023. Y eso hacen de ello una bandera, porque cada hijab, cada individuo que captan, cada individuo que nace en Europa y es miembro de la hermandad islámica, es un triunfo de ellos. Insisto, no estamos abordando una cuestión de libertad de culto. La libertad de culto, no, estamos hablando y estamos enfrente a una corriente política totalitaria, violenta, que su enemigo es el infiel, la democracia occidental. El ataque a Israel es un ataque a un país democrático, de una organización islamista que como base de fundamento de ella es que no puede existir el pueblo judío, no puede existir Israel. Y le es indiferente que dentro de Israel hayan realidades diversas, que hayan ciudadanos de confesión judía, ciudadanos de confesión musulmana o cristianos. Es ese elemento vertebrador de las diferentes corrientes que, aparte de sus diferencias, les une el que tienen un enemigo en común, que lo identifican, que es el occidental, la democracia occidental. Y que cuando ven peligrar esa red de alianza, como podía suceder en los acuerdos que iba a mantener Israel con Arabia Saudí, con Marruecos, se iban a consolidar, se reactiva de la forma más virulenta y crea este cisma, pero además con un impacto que no es ya
no es una cuestión de Palestina-Israel, es una cuestión del islamismo ante la democracia, es una cuestión del totalitarismo de una corriente política violenta ante los derechos fundamentales de la humanidad. Sí, y eso hay que hacerlo entender, porque el tema está en que los medios de comunicación lo tapan, lo explicaba Alberto, y el sistema educativo lo expande. Te pregunto, Alberto, porque esto hay que tocarlo muy bien para que la gente que nos está viendo pueda entender la gravedad del problema. ¿Existe en Francia hoy por hoy la capacidad de revertir este proceso? ¿O tú crees que ya es muy tarde y terminará convirtiéndose ese país tan bello que nosotros queremos tanto en una especie de califato? Adelante. Yo hablé con varios policías y mi país de origen es Italia. Un procurador antimafia se llamaba Sica, muy conocido, una vez dijo, es inútil que el Estado italiano intente efectivamente pelear en contra de la mafia, la única posibilidad de ganar es la infiltración y es lo que los franceses todavía no entienden, porque yo conozco, por ejemplo, la capacidad de infiltración de los islamistas radicales ha llegado, por ejemplo, dentro de las organizaciones LGBT, porque y yo me gustaría recordar, por ejemplo, que los gays y las lesbianas en Gaza se les mata, no pueden vivir, no tienen derecho. La única posibilidad que tiene estas personas ha sido ahora, han creado una web que se llama Queering the Map, donde prácticamente ponen los lugares donde hay muertos o víctimas lesbianas o gays que han sido matados por los bombardeos, por las bombas, pero también por los islamistas radicales, y es la única manera que estos pobres ciudadanos de Gaza tienen de acordarse de acordarse de estas personas que han muerto. Tú me preguntabas de lo que está pasando en Francia. En Francia el problema, como te digo, es que, por ejemplo, Francia tiene un pasado colonial. Las colonias han sido un crimen. Francia ha hecho cosas muy gordas, horribles en África, como las ha hecho Italia, como las ha hecho Portugal y como las ha hecho España. Pero se están eliminando, literalmente eliminando las cátedras de los profesores que daban cursos sobre África, sobre el África ante y postcolonial, por ejemplo, están perdiendo el trabajo, como por ejemplo un analista muy conocido que se llama Gilles Kepel, que ha dicho, yo tengo efectivamente 70 años, me habría gustado hablar del islamismo radical, de los hermanos musulmanes en África, de lo que ha hecho de mal y de bien el colonialismo francés. Me han dicho no, porque ahora en mi lugar hay un profesor que da cursos de descolonialización. Es una nueva palabra que no sé ni siquiera lo que se entiende, donde prácticamente explican que el Occidente tiene que tener un complejo de culpabilidad, tenemos que aprender, tenemos que aceptar cualquier cosa. Hace unos meses, hace unas semanas, ha sido matado este pobre profesor en Arras porque intentó bloquear un asesino que quería entrar en la escuela y matar con un cuchillo. Fue acuchillado y otras 2 personas fueron heridas. Este tipo, este señor, este asesino, este terrorista venía de Chechenia, es decir, no solo vienen de países vamos, de países del Golfo o de Afganistán, no, llegan también de países como Chechenia. Y la paradoja es que Rusia utiliza también a los terroristas islamistas chechenos, los amenaza y los mata en Chechenia, pero los utiliza, por ejemplo, para destabilizar países como Francia. Aquí, cuando, por ejemplo, hace unas semanas se descubrió que unos moldavos pusieron la estrella de David en varios lugares donde vivían judíos y para
empeorar la situación para que esta gente tenga miedo, para que quite los símbolos de su fe desde la puerta. Otra vez, por ejemplo, en el metro, hace creo 2 semanas, 8 jóvenes empezaron a decir somos nazis y estamos contentos de ser nazis, vamos a matar a los judíos son mierda y todo. Efectivamente, eran chavales de 14, 13, 15 años. Fueron identificados inmediatamente, desafortunadamente para ellos, porque fueron tontos. No puedo creerme que a los 13 años tú tengas una visión político, ideológico, religiosa tan clara. Se han arruinado la vida, probablemente arruinaron la vida también a sus familias, pero no se va directamente a la fuente, a la origen de este problema, es decir, las organizaciones islámicas radicales que han infiltrado muchísimas organizaciones que oficialmente ayudan a los musulmanes, ayudan a los migrantes, cuando en realidad hacen pura propaganda. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos el derecho en criticarlos. ¿Y por qué? Porque si no te acusan de islamofobia y esto es el problema más grande. Utilizan la democracia y las armas de la democracia en contra de nosotros y saben hacerlo muy bien. Si los ciudadanos, los europeos, empezarán a entender, y los americanos también, empezarán también a entender este problema, puede ser que tenemos una esperanza. Sí, pero el asunto está en cómo hacer para que ellos entiendan. Hanna, adelante. Pues esa es una gran pregunta, pero nosotros, al menos desde mi país, España, tenemos un grave problema a nivel de educación. Esta idea de la descolonización o algo, esta nueva corriente también la tenemos aquí. Forma parte de una corriente de cancelación total. O sea, esta inseguridad que se ha sentado en las sociedades occidentales, ¿no? Y en Europa, ¿no? Del complejo de lo que somos, de nuestro pasado, hace difícil que uno tenga claro cómo afrontar, gestionar el presente y afrontar y diseñar el futuro, porque está claro que hay una población europea nacida aquí. Yo siempre pongo, pues que me pongo de ejemplo. Yo tengo 50 años, soy nacida en Barcelona de padres inmigrantes marroquíes, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cuántas generaciones ya han nacido aquí y que la cuestión no se va a solventar con la expulsión, es una cuestión de la crisis del modelo de sociedad, ¿no? Tenemos dos frentes. La desigualdad social a nivel europeo es importantísima, la desafección a las instituciones, el sentimiento de arraigo a unos valores de la propia población europea es grave, es una desafección fuerte. Esas son las fisuras por donde entra el islamismo y se encuentra ante una sociedad débil, ¿no? Europa está tocada. Europa tiene que replantear realmente su proyecto propio de su base, de qué futuro, entender el presente que tiene para poder diseñar el futuro, y no se está haciendo, no hay un consenso, ¿no? Yo creo que actualmente, como están las estructuras europeas, las administraciones no están siendo útiles, están alejadas de la realidad europea. Por otro lado, los países tienen, para mí, dos frentes, ¿no? Esta cancelación identitaria, la desigualdad social importantísima, la pobreza severa, que lleva a una población, pues evidentemente que no está pendiente de lo que sucede a su alrededor, sino que está pendiente si puede comer o no. Estamos hablando de europeos que no tienen garantizados los recursos básicos, las necesidades básicas, y en medio de esto están
actuando diariamente estas organizaciones, estos islamistas, porque han encontrado el nicho perfecto para ir expandiendo, ¿no? En medio de esto, pues los que deberían ser nuestros referentes intelectuales en las universidades, en los centros académicos, esta corrección política, este multiculturalismo, esta izquierda complejada, lleva a cancelar, ¿no? Como bien ha explicado Alberto, ¿no? Profesores que están siendo expulsados de dar su cátedra en aras de lo que es políticamente correcto, lo que queda bien, ¿no? Esto añadido a un mundo donde no existen las distancias, o sea, hoy el ejemplo lo tenemos ahora mismo, ¿no? Tú desde Estados Unidos, desde Francia y yo desde España, pues estamos aquí conversando, pues tenemos que empezar a entender que para que este diálogo en estas distancias sea coherente, sea fluido, sea útil, tenemos que tener un entorno, tenemos que tener una proximidad mucho más sólida y más consensuada, más sólida, ¿no? Y eso no se está dando, ¿no? Entonces, el islamismo, mientras no hayan estados fuertes, no hayan unas cuestiones como, no me gusta decirlo porque en mi país es anticonstitucional decir prioridad nacional, pero sí una cuestión sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de nuestro país? ¿Cuáles son las prioridades de la sociedad? Mientras esto no lo tengamos claro y vayamos desviando fondos a cuestiones ideológicas que no nos pertañan, ¿no? A darle lincho a una corriente política, esta irá ganando terreno, ¿no? Y espero no tener que vernos en Europa, como está sucediendo en Francia, si no es así, corrígeme Alberto, como es el grupo Les Démocrates Islamiques, ¿no? Los demócratas islamistas, ¿no? Un grupo político islamista, ¿no? Pues aquí en España llegará, en Italia también, Hermanos Musulmanes está fuertemente también arraigado con su dinero en ciertas organizaciones islamistas, como en Alemania, como en Bélgica, ¿no? Entonces, ya es una cuestión de emergencia y de falta de hacer frente común y de revisar las prioridades que tiene el continente europeo y nuestros dirigentes. Así es, Alberto. Estos son los últimos minutos que nos quedan de reflexión sobre este tema que sin duda alguna tenemos que seguir tratando. Yo quisiera que plantearas el modelo que Ana ha señalado y que el juicio se repite, porque es que se repite. Aquí en Estados Unidos también pasa lo mismo. Aquí hay movimientos islámicos que van desde el acecho a los líderes políticos que no les dicen sí a todas sus peticiones. También hay un lobby, porque en Estados Unidos los lobbies son muy fuertes. Y como hay dinero, se pagan a los mejores lobistas para lograr cambios de leyes, para lograr órdenes ejecutivas, para acercarse al poder y tomar decisiones. Adelante, Alberto. Bueno, en Europa también hay lobbies y el problema es que como mínimo yo tengo la impresión cada vez que voy en Washington, que regreso por ejemplo a Estados Unidos, que los lobistas americanos están un poco más controlados. Ana habló, por ejemplo, de esta campaña que se hizo por el hijab hace unos años, hace un par de años. La campaña fue lanzada por una organización islamista. La directora de esta organización turca era y es la hermana del presidente Erdogan. Es decir, no podéis decirme que la hermana de un dictador reconocido como el presidente Erdogan pueda efectivamente lanzar y hacer con dinero público, porque quiero decir que es dinero público, cioè lo pago yo con mis impuestos también, esta campaña la pagué yo con mis impuestos, no se puede continuar. El problema es que ellos juegan también con las palabras, porque, por ejemplo, una de las organizaciones más importantes que relacionada a los hermanos musulmanes son el Islam de Francia. Hasta hace unos años se llamaba Islam en Francia.
ahora se llama Islam de Francia porque han empezado a decir, este es nuestro país, tenemos el derecho de hacer lo que nos da la gana, nosotros tenemos el derecho de crear, porque somos la Umma, como ha dicho Hannah justamente, tenemos el derecho de crear un califato, no lo han dicho así de claro, pero efectivamente quieren hacer un califato y quieren que prácticamente, y el problema es que aquí en Francia, en uno de los últimos, los periodistas descubrieron que como entre el 37 y el 42% de los jóvenes creen que la ley del hombre tiene que estar debajo de la ley de Dios, debajo de la Sharia. Y estos chicos van a ser las próximas generaciones. Imagínense lo que puede pasar si por fin, incluso sin hacer una guerra de religión, simplemente se empieza a hacer respetar las reglas y las leyes de los países donde nosotros vivimos, porque si no, será la fin. Y yo he sido varias veces bastante crítico frente a Israel, frente al gobierno de Netanyahu, pero ahora sí, el problema es que si cae Israel, será un domino, va a caer Occidente. Y esto es un problema que nos interesa a todos. Yo no soy judío, soy católico, por ejemplo. Yo trabajé varios años con empresas musulmanas y me gustó trabajar con ellos porque nunca intentaron convencerme de nada. Y como ha dicho, y después termino, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, hace unos meses, en una conversación pública, estaba hablando en árabe y de un momento para otro empieza a hablar en inglés y dice, para que se entienda, si vosotros no hacéis algo, los próximos terroristas saldrán de Europa y vosotros no estáis haciendo algo porque sois ignorantes y porque no entendéis el riesgo representado por el islamismo radical que está creciendo como un tumor dentro de Europa. Yo pero solo que tengo un hijo, entonces me gustaría que mi hijo pueda vivir en un país libre. Lo único que puedo hacer es esperar y ahí sí, rezar un poco. Y pelear y decir, porque creo que no nos podemos quedar callados, tenemos que llevar el mensaje y esa es la función que tenemos. Alberto es periodista, Ana es profesora, así que tenemos que llevar hacia el mensaje, hacia donde tiene que llegar. Nosotros hemos consumido el tiempo que teníamos previsto para esta emisión, pero la discusión va a seguir porque el tema es extremadamente importante. Así que invito tanto a Ana como a Alberto a seguir en una segunda entrega de este programa porque, como les decimos, vamos a traer cifras para que ustedes vean más o menos cómo andan las cosas en la próxima emisión. Ahora sí quiero agradecerle a ambos por haber estado con nosotros y también quiero agradecerle a toda la gente que nos ha seguido en esta emisión. Por favor, si ustedes tienen mensajes, preguntas, déjenlas en los comentarios. Ana. Pues en primer lugar quiero darte las gracias como siempre a esta invitación y que no hemos de callar. El hecho de poder debatir sin complejos. Evidentemente yo tengo asumido que seré considerada islamófoba, racista, etcétera. El problema que tienen ellos es que yo no tengo dudas de quién soy y mucho menos el mundo en que me gustaría vivir. Así es, Alberto. Totalmente de acuerdo y como he dicho y repito, tengo un pequeño hijo y tengo que preocuparme por él, entonces no quiero dejarle un mundo donde te tienes que tener callado y donde una mujer no tenga los mismos derechos de un hombre. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que el cambio puede empezar, no de forma tan grande, por la mañana cuando te miras en el espejo y te preguntas qué puedo hacer yo y no callarte. Así es. Y no nos callaremos. Quiero agradecerle. Por favor, si a ustedes les gusta este programa, compártanlo con amigos y familiares. Si se suscribieron a nuestros canales de Sin Filtro en YouTube o de Rumble, por favor, háganlo otra vez. Si a ustedes no les llegan las notificaciones, chequen si están o no están, porque esto es una batalla cultural que vamos a seguir dando. Nos despedimos. Mil gracias a todas nuestras llaves azules y recuerden, para mantenerse libres tienen que trabajar día a día.